su nombre. Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Yahweh es mi roe, nada me faltará. Yahweh es mi roe, nada me faltará. Pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me apacentará. Yahweh es mi roe, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Junto a aguas de reposo me
Bendiciones para todos y bueno, muy buenas noches a todos aquellos que se conectan a esta hora por medio de la fanpage de nuestro ROE Pablo Escalante y a través de la emisora RSA Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, es un día en el cual nuevamente el Padre nos ha dado la oportunidad de poder estar acá por medio de sus ondas radiales y a través de este Facebook Live para llevar una enseñanza este día jueves aquí en su programa Restaurando el Remanente Israel. Y bueno, como hemos venido tratando estos últimos programas, estamos viendo las figuras bíblicas, cómo estudiamos las escrituras. Entonces estamos aprendiendo cómo nosotros debemos estudiar las escrituras de una forma correcta. Y nuestra pastora Carolina Coronado nos está enseñando ese método de estudiar la escritura de una forma correcta. Mi paz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Shalom, Andrés, muy buenas noches. Gracias al Eterno por esta oportunidad que el Eterno nos da para seguir estudiando nuestra amada Escritura. Sabemos que cada vez estamos aprendiendo y edificándonos los unos a los otros. Es una bendición que el Eterno nos otorga al crecer y seguir construyendo cada día, no para simplemente llenarnos de conocimiento, sino para poder enseñar a aquellos que el Eterno nos permita enseñar. Así que le invito a que su corazón en esta hora esté muy dispuesto, esté muy abierto. Es un tema muy hermoso porque vamos a aprender cosas que de pronto las pasamos por alto y que cuando nos tomamos el tiempo y somos meticulosos con la escritura, vamos amando más la profundidad de todas las cosas que el Eterno dejó establecidos en cada libro. Y cada libro nos lleva a madurar, a crecer, a indagar más. Y sé que el Eterno le va a llevar a apasionarse cada día por la Escritura, a amarla y sobre todo a entenderla, porque el Eterno en su infinita misericordia dice que nos revelaría cosas ocultas, y esas cosas ocultas son los tesoros que están ahí escritos, que muchas veces durante muchos años tal vez lo leímos, pero nunca pudimos llegar a la plenitud de la enseñanza. Así que vamos a comenzar con un tema y es el significado de los utensilios del Mizcán, ¿sí? El Mizcán es algo profético, porque recuerde que lo que aconteció antes será después, y es muy importante entender que el Eterno a través del Mizcán nos va a enseñar muchas cosas que se cumplieron en el Mesías y que a futuro se van a cumplir en la Nueva Jerusalén. Así que le invito a que abra la escritura en Éxodo capítulo 25, dice: Yahweh habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere su voluntad de su corazón. Tomaréis mi ofrenda, esta es la ofrenda que tomaréis para ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias del aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán para mí, yo le invito a que subraye esto si usted tiene el hábito de estudiar y de pronto a futuro quiere volver a recordar para enseñarle a otros, subraye el versículo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y la otra palabra: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios haréis. Pero ahorita vamos a entender varias cosas. Lo primero que el Eterno da es una orden de construir un lugar con unas medidas y unos utensilios específicos. Y uno dice, pero ¿por qué el Eterno fue tan estricto para demandarle a Moisés y al pueblo que fueran con ciertos utensilios, con ciertas medidas y en ciertos lugares? Porque todo tiene una enseñanza profética. Entonces aquí vamos a entender algo muy bello, y era que lo primero es que Yahweh fue el maestro del tabernáculo. O sea, Yahweh diseñó un plan perfecto. ¿Y a quién se lo reveló? A Moisés. Quiere decir, y ahorita vamos a hablar, que el Eterno da diseños a personas espirituales para construir cosas específicas acá en la tierra.
Y si me ayudas a leer, por favor, Éxodo 31 del 1 al 6. Entonces, algo que tenemos que entender, que las cosas del Eterno, aunque son utensilios y cosas terrenales, no se pueden hacer y no se podían hacer sin la instrucción del Eterno. Y aquí vamos a entender para nuestra vida que hay cosas de nuestro ministerio y de nuestra vida que no podremos hacer sin que el Padre dé una dirección y una palabra. Nada podemos hacer sin la voluntad de Él, porque Moisés, ahorita vamos a entender que él tomó un tiempo específico para escuchar la orden del Padre. Quería decir que no fue que a él se le ocurrió construir un templo en emociones y simplemente para glorificarse a él mismo, sino para glorificar al Eterno. ¿Qué dice Éxodo 31, 1, 6? La palabra dice en Éxodo 31, 1, dice, luego el Adonai le dijo a Moshe, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Ruach HaKodesh de Yahweh y le he dado gran sabiduría, capacidad, destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Oliab, hijo de Amisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Mira algo muy, muy hermoso en esto, y es que el Padre escoge las personas para crear las cosas para Él, no las escoge el hombre. Y en el Mizcal el Padre fue muy celoso y le dio la orden a Moisés exacto quiénes tenían que hacer ciertas cosas. Y la habilidad no venía del hombre, venía del mismo Yahweh. O sea, que les dio el don de hacer cosas de oro, el don de hacer cosas de madera, el don de encender las lámparas, y ahorita por eso es uno por uno que vamos a estudiar. Pero algo que el Padre me ministraba cuando estudiaba este tema es que el Mizcán de nosotros es el lugar de reunión donde nos congregamos actualmente, ¿cierto? Y el Eterno le da la orden a la cabeza qué se debe hacer y cómo se debe hacer las cosas y quiénes deben hacerlas. Siempre el Padre va a establecer en un lugar una persona guiada por el Espíritu de Yahweh para dar las órdenes, para formar las personas para lo que el Padre le estableció. No es que al pastor se le ocurrió colocar a alguien en ciertas cosas, sino es el mismo Yahweh que le da la orden, dónde hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y como el Padre le guía la cabeza, así se tiene que obedecer. Porque el Padre aquí nos enseña a través de Moisés que hay un orden espiritual en todo lo que se hace. No se debe hacer nada ni en las emociones, ni en la carne, ni en el tiempo de las personas. Y las órdenes no le da al pueblo, las órdenes le da Yahweh y las da al siervo. Y así, si se hace conforme a la voluntad, porque el Padre le dio una orden a Moisés que se hiciera como él ordenaba. O sea, quiere decir que las cosas no se hacen como el hombre quiere, sino como el Padre las establece en su corazón. ¿Y a qué se las implantó? A Moisés. El pueblo solamente tenía que obedecer la orden de Moisés y punto. El pueblo no tenía derecho a opinar, vamos a hacerlo de esta manera, a mí me parece que el arca tiene que ser de estas dimensiones, a mí me parece que las telas son de este color, o tenemos que hacerlo de estas medidas. No, el Padre no le pidió opiniones al pueblo, simplemente le escribió en el corazón de Moisés cómo tenía que hacerlo. Y asimismo, si recordamos, cuando Noé, el Padre le dio las instrucciones de la medida del arca, podemos comprender que las órdenes vienen del Eterno. Y en un lugar guiado por el Padre, siempre Él va a dar la dirección en el momento correcto, cómo se tienen que hacer las cosas. Y ahí es la responsabilidad de la cabeza, ser un hombre del Eterno, apartado y consagrado para ejecutar las órdenes de Él. Por eso nosotros no podemos dejarnos guiar por lo que el pueblo diga, porque desafortunadamente una voz de un hombre o un parecer
que pareciera bueno puede desviar la voluntad del Eterno. Y por eso el Padre sabe quiénes son las personas idóneas para construir la voluntad de Él aquí en la tierra. No es que al Padre se le plazca, sino Él sabe el presente y el futuro. Si miramos aquí, le dijo los nombres y aún de qué tribu tenía que hacerlo. O sea, sabía el linaje de a dónde venía. O sea, el Padre conoce espiritualmente quién era esa persona, porque eran utensilios donde Él mismo iba a habitar. O sea, que no podría ser manos ni contaminadas, ni corazones rebeldes, ni corazones con pecados ocultos. Tenía que ser personas muy consagradas. Y esto nos enseña que en una obra puesta por Yahweh, aun cuando se vaya a construir la congregación donde el Padre permita, tiene que ser personas guiadas por el Eterno, no puede ser cualquiera. Aún el lugar donde hacemos la reunión tenemos que consagrarlo al Eterno. Entonces, miramos que el Padre da la sabiduría y el entendimiento para hacer la labor, pero algo muy importante es que tienen que ser personas puestas por Yahweh, que hagan esa labor con amor y con diligencia. Mire que el Padre es tan perfecto que a unos los creó para una cosa, a otros para otro. Por eso en una congregación el Eterno establece cabezas para una función y a otras para otra. No puede ser para varias funciones, sino para una sola, pero que la hagan con amor. Si al Padre se le placiera otra, pues eso ya es decisión del Eterno, pero el Eterno establece personas para adorar, personas para predicar, personas para exhortar, personas para ministrar, personas para enseñar, personas para danzar, y quiere decir que el Eterno a cada uno lo creó con un don específico, y aquí nos enseña el Mizkan algo muy maravilloso. El tabernáculo tenía un modelo implantado del cielo, o sea, era algo divino, era algo precioso. O sea, yo creo que el Padre es un arquitecto maravilloso, porque para haber creado algo tan perfecto, solo lo pudo crear Él. Yahweh le mostró a Moisés en el monte Sinaí cuando ayunaba 40 días y 40 noches. Después, Yahweh le ordenó que hiciera el Mizkan. Pero vamos a ver un momentico acá en Shemot 24, del 15, o leámoslo desde el 13. Dice, se levantó Moisés con Josué, su servidor. Acuérdense que Josué fue el discípulo más fiel al lado de Moisés. Y subió al monte de Yahweh y dijo a los ancianos, espéranos aquí hasta que volvamos vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que viere tus asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, una nube cubrió, o sea, la nube Chequiná, la nube de la presencia. Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día lo llamó Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces esto nos enseña algo muy importante, y es que los diseños del Eterno no se hacen en la carne ni en la fuerza. Y Moisés tuvo que pagar un precio de morir a sí mismo, morir a su familia y aún al mismo pueblo. 3 cosas importantes: morir a sí mismo, morir a la familia y aún al mismo pueblo. ¿Para qué? Para recibir la orden de cómo él quería que hicieran las cosas allá abajo. Y algo que nosotros como cabezas de un lugar tenemos que morir a 3 cosas: es a las personas de nuestra familia, a nosotros mismos, a nuestros propios sueños, y morir al mismo pueblo. ¿Por qué? Porque en esos 40 días y 40 noches el Padre lo estaba procesando el corazón a Moisés, para que él no fuera abajo y se dejara llevar por los sentimientos ni de su familia ni del pueblo, porque él tenía que llevar implantado el diseño del Eterno y no dejarse confundir por nadie. Y esto es muy importante cuando yo quiero hacer algo para el Padre, que el Padre me lo ordena. Yo no puedo dejarme llevar ni por mi familia ni por los demás, porque los sentimientos del hombre son engañosos. Entonces, cuando en mi corazón existe
el agradar a los hombres, Satanás viene y utiliza a una persona y dice, no, Moisés, es que así en ese lugar no va a quedar el tabernáculo, el Mizcán, hagámoslo de esta manera. Entonces ya empieza a hacer un diseño conforme a los caprichos de los hombres y no conforme a la voluntad del Padre. Por eso una decisión en un ministerio solo la tiene que tomar la cabeza. Y no es que sea orgullo, ni es que él no sea humilde para escuchar a su pueblo, pero hay decisiones que solo la cabeza las tiene que tomar. Y algo que yo he aprendido de mi esposo, hay cosas que yo le digo a él, esa decisión solo te pertenece a ti, a mí no me pertenece, porque yo como ayuda idónea puedo pecar y puedo hablarte algo de mi carne, pero cuando una sierva aprende que su cabeza es el esposo, es el pastor, en mi caso él es mi cabeza, mi cobertura espiritual, yo tengo que sujetarme a lo que el Padre le estableció en su corazón. Yo puedo tener dones y talentos, pero la palabra verdadera la tiene mi esposo. Y en una obra, aquí Moisés nos enseña que él no tuvo que tomar decisiones, ni siquiera con Josué, que era su fiel discípulo, que estuvo con él ayunando 40 días y 40 noches, sino que él respetó y se quedó abajo, porque Josué no podía subir donde estaba Moisés. Entonces nos enseña algo muy importante, por más que esté alguien a tu alrededor, tú eres la cabeza de un ministerio y tú tienes que pagar el precio para saber cuál es la voluntad del Padre. Esto nos va a enseñar lo literal y lo espiritual para el tiempo de hoy. En el Eterno forma a las personas para guiar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y las personas idóneas para hacer la labor. Nada puede construirse en la carne, sino en la presencia del Eterno. Debemos ayunar y buscar el rostro del Padre. Nos enseña que primero debemos pagar un precio para que Él nos confíe sus tesoros. Quiere decir que el Padre no se le va a revelar a un carnal, a alguien emocionalista, a alguien débil, que sea débil ante la esposa en el caso del varón, débil ante los hijos o débil ante el pueblo. Si usted es débil ante su esposa, si usted le compra caprichos a su esposa, si usted es débil ante sus hijos o débil ante el pueblo, usted no es apto para guiar un ministerio. Porque tarde o temprano usted va a inclinar el oído a los sentimientos de su esposa, a los sentimientos de sus hijos o a los sentimientos del pueblo. Y un verdadero hijo de Yahweh no puede dejarse llevar por esas tres cosas. Porque los sentimientos son engañosos. Y el corazón muchas veces es engañoso. Entonces, algo que tenemos que aprender es que el Padre le da una orden y así se tiene que ejecutar. ¿Qué tan dispuestos estamos en estos tiempos como en este tiempo que vamos a estudiar para obedecer las órdenes del Eterno? Para obedecer a lo que el Eterno establece. Cómo escuchar la voz del Padre y cómo tomar el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque por una mala decisión el Padre puede airarse y por un capricho personal el Padre puede quitar la cobertura. Y aquí vemos que Moisés estuvo bajo la nube Shekinah 40 días y 40 noches. Quiere decir que la presencia estaba con él de día y de noche. Si me ayudas a mirar Lucas 14 del 26 al 30, ¿sí? Entonces algo que tenemos que pedirle mucho al Eterno. Cuando Él me vaya a guiar, como aquí vamos a estudiar, ¿qué tan dispuestos estamos para ejecutar las órdenes del Eterno? Como Moisés no tuvo temor de hacer tal cual cada utensilio con las personas que el Padre le dijo y con el tiempo que el Padre le dijo. ¿Qué dice Lucas 26 al 30? Dice Lucas 14, 26, 30. Dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comienza a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solo
solo los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Mire eso tan precioso. Primero que el Padre habla, lo que hizo con Moisés en ese ayuno, llevarle a morir a la familia, a los sentimientos, a sus debilidades. Segundo, que le mostró el diseño de cuántas cosas necesitaba para construir el Mizcán y qué utensilios y qué metales necesitaba. O sea, el Padre le estaba revelando acá, por eso es que el Padre le está diciendo a uno, usted no planifique algo en la obra sin consultármelo primero. Si es el tiempo y qué utensilios y qué personas. Porque el Padre cuando dice hacer algo, edificar un lugar, es porque el Padre lo va a respaldar financieramente también. Aquí nos va a enseñar muchas cosas, tanto espirituales como naturales. O sea, algo que tenemos que construir es que el Padre es el que da la orden. Y si el Padre da la orden de construir algo para Él, es porque lo va a respaldar. Y Él mismo va a poner los recursos en el pueblo para hacerlo, porque dése cuenta que Moisés lo único que tuvo que hacer fue guiar, pero los recursos ¿de dónde vinieron? Del pueblo. El Padre le dijo a uno, ustedes van a dar tela, otros van a dar oro, otros van a dar plata, otros van a dar madera. El mismo espíritu de Yahweh le puso la voluntad y la orden al pueblo. Y Moisés simplemente tenía que hacer caso, no más. Entonces, esto nos enseña algo, que cuando el Padre va a construir algo en la obra, simplemente el Padre le da la orden al siervo y el pueblo, simplemente el Padre lo bendice para que se encargue de hacer la obra que se le han sido encomendada a la tierra, sea en el país que se encuentre. Cuando el Padre da una orden de construir un lugar para él, para congregarse su pueblo, el Padre mismo pone todas las cosas. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Solo obedecer. Porque es algo del Padre, es que ni siquiera es para el pastor, porque es que ese terreno no es ni del pastor, ese terreno es del Padre. Entonces el mismo Padre aquí le está diciendo a Moisés, así van a ser las cosas, pero algo que el Padre le estaba asegurando a Moisés era de morir a sí mismo y a su propia familia para poder agradar. Y esto nos enseña que Yeshua nos muestra un modelo para poder construir la obra del Padre. Tenemos que negarnos ¿a qué? A nosotros mismos. Y mirar los cimientos, que los cimientos sean guiados por el Padre. En Hebreos 8, del 1 al 6, lo voy a leer, dice acá, algo que nos va a enseñar el Mizcán es ver a Yeshua en muchos objetos vamos a ver reflejado a Mesías y vamos a comprender que es algo sobrenatural. Dice, el resumen que vimos diciendo esto, tenemos un sumo Cohen que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, servidor del santuario. Si miramos la sombra profética del Mizcán, es lo que Yeshua vino a hacer y está haciendo en la actualidad. Servidor del santuario y verdadero tabernáculo que levantó Yahweh y no el hombre. Si es que dice que el santuario no lo levantó Moisés, sino el mismo Padre lo estableció y lo ordenó. Porque a todo sumo sacerdote que se le designa para presentar ofrendas y sacrificios, de aquí que era necesario que también tuviera algo para ofrecer. Dice cuenta que el Padre les dio una orden que ninguno podía estar con las manos ¿qué? Vacías. Todos tenían algo que ofrecer para hacer la voluntad del Padre en el Mizcán. Si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan sus ofrendas según la Torá. Ellos sirven en los que es figura y sombra, ¿sí ven? La palabra siempre nos revela el presente del Mesías. Ellos sirven de la figura y sombra del santuario celestial porque cuando Moisés iba a construir el tabernáculo se les advirtió, mira, hazlo conforme al modelo, y yo les pido que subrayen ese versículo 5, mira, hazlo conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Pero ahora Yahoshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente porque es mediador de nuestra alianza superior establecida sobre las promesas superiores. Entonces aquí vamos a entender por qué el orden de los utensilios, por qué el Eterno se le plació, y si me ayudas a mirar en las otras diapositivas, donde está la primera y una de las más importantes y es el altar de bronce. Y si me ayudas a leer Éxodo 27 del 1 al 8, ahí está una de las primeras y figuras que vamos a entender por qué el Eterno construyó un altar de bronce y cuál fue el objetivo que el Eterno nos estaba hablando a través de esta construcción.
Y si entendemos esto, podemos entender que Yeshua en su plenitud, así mismo como se cumple acá, se cumplió con la venida de nuestro amado Mesías. ¿Qué dice Éxodo 27, 1, 8? ¿Ya está la diapositiva? Ok, ya se las voy acá colocando. Mientras tanto vamos a leer la palabra. Éxodo Shemot 27, del 1 al 8 nos dice, con madera de acacia, construye un altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Haz cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza. Recubre con bronce el altar. Haz recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todo de bronce. Hazle una rejilla de bronce y ponle 4 anillos de bronce en las 4 esquinas. Instala la rejilla a la mitad de la altura del altar debajo del borde. Para trasladar el altar, haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce. Mete las varas por los anillos a ambos lados del altar. El altar deberá ser hueco y estar hecho de tablas. Constrúyelo tal como se te ha mostrado en el monte. Mira lo precioso. Entonces, aquí vamos a estudiar algo muy bello, y es que dice que el primer objeto que se encontraba en el altar era de dimensiones de 5 por 5 por 3 codos, de manera que era ¿qué? Cuadrada. Este símbolo nos representa el sacrificio del Mesías, y que está ubicado en los 4 puntos cardinales. El altar es una figura que representa a Yeshua HaMashiach, ¿sí? El sacrificio vivo. El altar, él es el sacrificio vivo, Él es el altar. Y madera de acacia, ahorita vamos a entender, pero algo que nos enseña es bronce. ¿Y por qué es bronce? Ahorita lo vamos a mirar y analizar. Vamos a ir a Números 16, 36, 40 y dice: entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo de sacerdote de Aarón, que tome los incensarios en medio del incendio, derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Yahweh, son santificados y serán como señales a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó el incensario sobre el bronce con quemados que habían ofrecido, y batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de ningún extraño que no sea descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Yahweh, para que no sea como Coré y como Sequito, según dijo Moisés por medio. Entonces, algo muy hermoso que vemos acá, y es que el Eterno estaba prometiendo algo muy poderoso, y era que de los 4 vientos, de los 4 puntos, el Eterno iba a sacrificar su vida para restaurar al remanente de Israel. Por eso esos 4 cuernos significa los chofares que van a sonar, dice en Isaías, de los 4 puntos cardinales, para que la voz de Yeshua sea establecida en la tierra, y que de los 4 entes de las naciones de la tierra viniera el pueblo de Israel para ser purificado y santificado por medio de la sangre de Yeshua. Por eso colocó 4 puntos específicos, y el altar, el fuego, representa la purificación. Quiere decir que a través de Yeshua todos los 4 vientos van a ser purificados, y fueron purificados a través de la sangre. Por eso tenía que ser tan específico todo. Acá más adelante dice, en la siguiente diapositiva, dice acá, si me ayudas a leer Romanos 6:23. En ese momento los animales eran sacrificados ahí, ¿cierto? Tenían que morir y tenía que ser purificada la sangre y la grosura en el altar. Pero algo que nos enseña que Yeshua hizo algo maravilloso, y fue una ofrenda total. Si no hubiera muerto el Mesías, porque mira lo que dice Romanos 6:23, ¿qué dice? Romanos 6:23 nos dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Yahweh
da es la vida eterna por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adonai. O sea que no era suficiente la purificación de la sangre de un animal, sino tenía que venir alguien que se hiciera humano en la tierra y que viera que nuestro cuerpo fuera purificado y nuestra vida fuera purificada a través de ¿qué? Del sacrificio del Mesías. Entonces, si nosotros no éramos, si el pueblo no hubiera tenido el altar en ese tiempo para sacrificar y para purificar todas las tribus, hubiera muerto. ¿Por causa de qué? Del pecado. Si nosotros en la actualidad no reconociéramos que la sangre del Mesías es la que nos purifica, moriríamos espiritualmente y una vida eterna separadas de él. Entonces tenía que ser derramada la sangre en ese altar y quemada por fuego, porque eso nos está mostrando proféticamente que el único que podía santificar y que nos puede santificar es Yeshua. Ahí habla algo muy importante y es que dice que hay una rejilla, ¿cierto? Y hay unas rejillas de bronce del altar que soportaban el fuego del juicio. Eso nos recuerda también que Yeshua sufrió por nuestros pecados y que solo Él podía soportar nuestra maldad. Recordemos cuando Él estaba ahí en el madero y dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí se acuerdan de esa expresión? Y solo cuando vino todo el pecado, toda la maldad, toda la inmundicia, el Espíritu de Yahweh se fue. Quiere decir que esas rejillas de bronce representan la presencia del Padre. La presencia que purificaba, porque uno dice, bueno, ¿por qué tenía que ser esas rejillas de esa manera? ¿Y por qué tenía que ser ese fuego? ¿Y por qué tenía que ser de bronce? Entonces uno dice, porque solamente el Padre a través de ese metal estaba representando que podía soportar la maldad del pueblo, porque recordemos que ese animal representaba sacar la inmundicia de cada tribu. Entonces eso representa esas rejillas de bronce. Dice acá algo, se me fue. Dice acá, al ser así sondeado de todo ser, no manifestó más que las propias perfecciones. Los sacrificios eran ofrecidos sobre el altar, el holocausto, las ofrendas vegetales, los peces, el sacrificio por el pecado, por la culpa. Si me ayudas a leer Levíticos capítulo 1, no sé si está bien, el versículo del 1 al 7. Levíticos, capítulo 1 del 1 al 7. Dice, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presenten un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada, del ganado o del rebaño de las ovejas o cabras. Si un animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que sea aceptado por el Adonai. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de que purificarte y hacerte justo ante él. Luego matarás al becerro en la presencia del Adonai y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecen la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está en la entrada del tabernáculo. Después se quitará la piel del animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán el fuego de leña sobre el altar. Entonces ahí estamos mirando que el animal a quién representaba en ese momento, pues el pecado del pueblo, ¿cierto? Y a través de ese pecado el sacerdote tenía que purificar y limpiar al pueblo de Israel. Entonces aquí nos enseña una vez más que tiene que haber un sacrificio para poder haber libertad. En ese momento era un animal, pero nuestro mayor sacrificio y nuestro mayor cordero, ¿quién fue? Yeshua HaMashiach. Y si no hubiera Él dado la vida por nosotros, pues nosotros no seríamos dignos de entrar a la presencia del Eterno. Por eso cuando la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie irá al Padre si no es por Yeshua, quiere decir que Satanás algo que quiere quitarle en los últimos tiempos al pueblo de Israel es creer en Yeshua HaMashiach, creer que Él es el Salvador, el Redentor, y creer que a través de los ritos otra vez van a ser purificados, porque Satanás va a volver a colocar un tercer templo y va a querer abolir
la venida de Yeshua, y entonces van a volver a caer muchos otra vez en una ceguera espiritual, y muchos van a ser endemoniados y poseídos otra vez, y van a volver a matar animales y van a volver a sacrificar. Entonces muchos otra vez están preparando para la construcción del tercer templo, pero no han entendido que es una estrategia de Satanás. ¿Cómo empieza Satanás a sacar la verdad? Pues empieza a confundirlo con las cosas del judaísmo y empieza a meterle a la gente que ya no necesita sino lavarse las manos, necesita hacer ciertos ritos en el Shabbat, empieza a confundirlo y a creer que eso lo va a purificar. Entonces esos ritos y esas situaciones van a llevar a la gente a negar al Mesías. Ay, si ellos digan que no, que creen en el Mesías, pero los ritos y todas esas cosas van a hacer que muchos vuelvan otra vez a ser rebeldes y vuelvan al tiempo de antes, porque se les olvidó que el Mesías ya vino, se les olvidó que Yeshua pagó un precio, y un precio alto para que nosotros seamos libres de toda maldición, de todo juicio, de todo pecado. Entonces Satanás es astuto, como el remanente de Israel está siendo restaurado, está utilizando maestros de Torah para confundir al pueblo y hacerlo ver que necesitan otra vez de los ritos para ser aceptos. Y no hay ningún rito, no hay ninguna estrategia, no hay nada más poderoso que la sangre del Mesías. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque hay mucha gente que se está enfatizando este estudio no para que la gente aprenda, sino para hacerlo esclavo de una religión que es el judaísmo. Y la religión no salva. El único que salva es el Mesías. Tengamos mucho cuidado con eso. Vamos a ver otra diapositiva, y ahí habla de la mesa de los panes de la proposición. ¿Sí están ahí? En la diapositiva. En las anteriores. Es que es en la anterior, es en la 19, vamos. Entonces, en la mesa de los panes de la proposición, vamos a encontrar una enseñanza muy bella, y es que aquí nos enseña cómo nosotros en cada Shabbat estamos alimentando esto tan precioso y ese precio que ellos tuvieron que pagar. Vamos a abrir la escritura en Éxodo 25 del 23 al 30. Dice así: y harás asimismo una mesa de madera de acacia, subraya la palabra acacia. Su longitud será de 2 codos y 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y cubrirás de oro puro, mira que tenía que ser de solo oro, y harás una cornisa de oro alrededor. Lo harás también una moldedura alrededor del palmo menor de anchura, y harás la moldedura una cornisa de oro alrededor. Y harás 4 anillos de oro, las cuales pondrás en 4 esquinas, volvemos a 4 esquinas, que corresponde a 4 patas. Los anillos estarán bajo la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de la madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que librará el oro fino. Mira que todo tenía que ser con oro. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces, mira que tenía que ser continuamente. ¿Ya la encontraste? ¿Ya la sé? Ahí está, ¿cierto? Ahí miramos los panes. No podía faltar el pan y no podía faltar el sumo sacerdote que hiciera esta labor. Pero esto nos va a enseñar algo muy precioso, y si me ayudas a mirar Levítico 24, 5, 9. Entonces, miramos a la derecha y a la izquierda, ¿cierto? A los 4 puntos. Y miramos que tenían que ser divididos de una manera correcta. Decía que tenía que tener alrededor, y acá tenía que ser, la pan tenía que ser 6 y 6, ¿cierto? Entonces, este número nos representa las 12 tribus de Israel. Tenía que estar a un lado y al otro, a la izquierda y a la derecha. Entonces, quería decir que aquí vamos a tener algo muy hermoso. ¿Qué dice Levíticos antes de explicar? Levíticos 24, 5, 9. 5, 9 dice: también deberás hornear 12 panes de harina selecta. Usarás 4 kilos para cada pan. Por los panes, pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro
y colócalos en 2 hileras, con 6 panes en cada hilera. Pon un poco de incienso puro cerca de cada hilera para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial y presentada delante del Adón. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un requisito del pacto eterno. Los panes les pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes lo comerán en un lugar sagrado, porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Adonai. Entonces, por qué la madera tenía que ser cubierta en oro? ¿Cierto? Porque representaba que Yahweh iba a cubrir a Yeshua HaMashiach, o sea, iba a cubrir ese lugar sagrado, que iba a ser cubierto con el poder de él, o sea, que solo él y su presencia iba a guardar ese lugar sagrado. ¿Por qué la madera de acacia? Porque la madera de acacia era indestructible, o sea, era una madera que no se podía consumir tan fácilmente. Y recordemos que esta madera también fue la que vio Moisés a través de la zarza, fue una madera de acacia y representaba el fuego, quería decir que Yuhei Bajé estaba consumiendo esa zarza y que su presencia la iba a cubrir. Quería decir que la presencia del Eterno iba a habitar en el Mizcán y en las 12 tribus, porque los panes representan las 12 tribus, su presencia iba a cubrir las 12 tribus de Israel. Cuando leemos Zacarías capítulo 2 nos enseña algo muy precioso y dice que él será como fuego alrededor del pueblo de Israel. Dice que aquel que toca a Israel lo toca a él como la niña de sus ojos. Quería decir que nada podía destruir a Yeshua HaMashiach. Eso estaba revelando a través de esto, que su presencia lo iba a cubrir y que ese lugar iba a ser tan kadosh que nadie lo podía destruir. Eso representa la madera de acacia. También recordamos que acacia y su flor están asociadas con la vida eterna y con la resurrección. Entonces aquí vamos entendiendo las enseñanzas con lo que representa en Yeshua. En hebreo dice acá que las 12 hogazas o las 12 tajadas de pan representan el pan perpetuo. Quería decir que nunca podía faltar ese pan en ese lugar. O sea, quería decir que siempre el Padre iba a sostener la provisión en el pueblo de Israel. Si me ayudas a buscar, por favor. Números 4:7, que el pan de la proposición quiere decir que era cubierto y que la mano de Yahweh iba a sostener las 12 tribus de Israel. Eso significa porque tenía que ser un pan perpetuo. ¿Qué dice Números 4:7? Y dice la palabra, luego extenderán una tela azul por encima de la mesa en la que se exhibe el pan de la presencia. Y sobre la tela pondrán los tazones, las cacerolas, los frascos, las jarras y el pan especial. Recordemos lo que enseñamos hace 8 días y si me ayudas a buscar Levíticos 24:7. El color azul significaba rey, ¿cierto? Gobierno. Por eso les decía que las figuras son tan importantes entenderlas, porque el Padre le estaba diciendo que iba a cubrirlo con una tela azul. Quería decir que Yeshua iba a cubrir las 12 tribus de Israel, que él era la cobertura espiritual del pueblo de Israel. No era solamente en ese momento, sino es. ¿Qué dice Levíticos 24:7? Dice, pon un poco de incienso puro cerca de cada hilera para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Adonai. O sea, quería que tener una preparación, porque ahorita después vamos a estudiar las esencias aromáticas. Quería decir que ese pan no podía ser un pan cualquiera. Tenía que haber una preparación espiritual, y los que hacían las aromáticas, cuando estudiemos las aromáticas nos vamos a dar cuenta que era gente que, verdad, amaba mucho al Padre, porque tenía que tener un tiempo específico. No era que media hora hagamos eso, no, tenía que ser el tiempo que el Padre establecía, y tenía que ser personas muy consagradas para poder hacer ese pan. En Shemó 28, 10 al 12 lo vamos a leer, dice lo siguiente: y 6 de sus nombres, mira tan precioso esto,
Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas 2 nombres de Israel, 6 en sus nombres una piedra, recordemos cómo está ubicada los panes, 6 a la derecha y 6 a la izquierda. 6 de sus nombres en una piedra y otros 6 nombres en otra piedra conforme la orden del nacimiento de ellos. O sea que el Padre desde el inicio ya tenía establecido quiénes iban a la derecha, quiénes iban a la izquierda, el orden establecido de las 12 tribus de Israel. Y dice acá, este pan simboliza la comunión ininterrumpida del pueblo con Yahweh. O sea que el pueblo de Israel podía tener una comunicación directa con él. No necesitaba de mayor cosa, sino solo ser obediente. El autor de los bienes que gozaba de israelitas y que empleaba para su servicio. Representa asimismo a Yeshua el pan de vida. Recordemos quién es el pan. Él. Suficiente para todo el pueblo. Los coatitas eran encargados de la preparación de estos panes el día de Shabbat. Si me ayudas a leer Primera de Crónicas 9:32. Es importante que usted entienda que el Padre estableció a cada tribu y a cada persona para algo específico. En este caso eran los coatitas, que eran encargados de su preparación. Por eso, unos tenían que cuidar el fuego, otros tenían que hacer el pan, otros tenían que hacer las... Quería decir que unos en Shabbat tenían que trabajar por orden del Eterno, ¿sí? Porque el Padre los ordenaba que estuvieran ahí haciendo cierta labor, pero eran los que el Padre les permitía, no todos. No todos tenían, porque algunos solo tenían que estar recibiendo la instrucción de Yahweh a través de su siervo Moisés. ¿Qué dice Primera de Crónicas 9:32? Y dice, y algunos de los miembros del clan de Coat tenían en su cargo la preparación del pan que se debía poner en la mesa cada día de descanso. O sea que, imagínense, ellos tenían que estar muy obedientes. ¿Qué pasaría si los cuatitas no hubieran hecho un Shabbat el pan? ¿Cierto? Hubiera descendido el fuego al Eterno y los hubiera consumido. Eso nos enseña algo muy importante, que los hijos de Yahweh no pueden descuidar lo que el Padre les delega, lo que el Padre les confía. Yo no le puedo decir al pueblo, es que hoy no me corresponde y mañana hazlo tú. Si el Padre a mí me delega algo, me confía algo en el Shabbat, en el servicio donde el Padre te puso, tú lo debes cumplir, a no ser que sea algo por salud, porque la salud ya es algo muy distinto. Pero no porque a mí me pareció que hoy no quiero, hoy amanecí desanimado, hoy amanecí con problemas, con dificultades, hoy estoy desanimado, no lo voy a hacer. Porque el Padre, cuando ordena a través de un siervo una función dentro de la comunidad, haga de cuenta, era como los cuatitas que tal hubieran dicho, hoy estoy desanimado y no voy a hacer el pan de la proposición, hoy me levanté como desanimado, tengo problemas y hoy no voy a ir a hacer ese pan. Pues imagínate lo que hubiera ocurrido, el Padre los hubiera cortado. Todo así funcionaba, no era que el Padre le diera opciones al pueblo como hoy en día el pueblo se ha vuelto tan rebelde y tan desobediente, que cuando el Padre les confía un ministerio o una labor, para la persona es muy fácil decir, hoy no puedo estar, mañana, colóqueme en el otro fin de semana. O sea que usted le está diciendo al Eterno, se imagina los levitas o los siervos que estaban encargados de hacer algo tan importante, decirle al Padre, a Moisés, no, este Shabbat no puedo, colóqueme en el otro Shabbat. Inmediatamente hubieran sido consumidos por el fuego de Yuhé y Bajé y los hubiera desterrado. Esto nos enseña madurez, que cuando el Padre nos confíe algo en la obra y nos llame a hacer algo, no podemos negarle a Él su servicio. No podemos sacar excusas inmaduras y cumplir nuestro llamado o la labor que el Padre nos estableció en la comunidad a nuestro parecer. Y el estado emocional no depende de mi servicio. Yo amo al Padre y le sirvo independiente de mi condición. Si yo lo amo, para mí siempre va a ser un deleite el hacer esa función donde el Padre me estableció, sea adorarle, sea danzarle, sea estar en la puerta del Mishkan, sea servir a la mesa, servir en el aseo de la comunidad, sea el de llevarle la Torah a los niños, sea la función. Yo tengo que entender que el Eterno me establece ese día, ese momento, y en ese día, en ese momento lo tengo que hacer con excelencia y con amor. Yo no puedo pensar que hoy estoy mal y mañana entonces lo voy a hacer bien porque estoy bien. Eso es una actitud inmadura del tiempo que el cristianismo tristemente enseñó al pueblo, que según sus estados, entonces así sirvan.
Y algo que me enseña el Mizcán es que aquí no hay estados emocionales. Usted se imagina, levita, hoy me amanecí como con una carga, tengo un problema con mi esposa, como que me reemplace otro levita. No, ellos no tenían ese pensamiento, ellos todos los tiempos, todos los shabbats tenían la humildad de estar consagrados a su servicio, sea haciendo el pan, sea haciendo las aromáticas, sea encendiendo el fuego, las iluminarias, y acuérdense que era algo que ellos lo cumplían como el Padre lo ordenaba. Se parece igual a hoy en día al pueblo, que usted le da una orden y hace la voluntad de ellos, a su manera, de mala voluntad, mala cara, mala actitud, llegan tarde, son irresponsables. Es triste ver cómo el pueblo ha perdido la santidad en su ministerio, cómo ha perdido la esencia, cómo ha perdido el fuego del Rúa en su corazón, porque algo que me enseña a mí es que el fuego me lleva a nunca perder la esencia de servirle al Eterno. Ellos nunca la perdieron, y ellos tenían hogar, tenían familia, tenían dificultades, tenían necesidades, pero algo muy hermoso que enseña el Mizcán y el pueblo de Israel es que eran personas muy maduras en su llamado y nunca buscaban otra posición. Usted no ve el que le tocaba el pan, pero ¿por qué no me tocó encender las iluminarias? Como hoy en día se está viendo en los ministerios. Hay gente, no, pero es que yo quería ir a las danzas. Hasta se dan el lujo de escoger el ministerio. Ni siquiera el padre, ¿cuándo usted ha visto que el padre le da a uno el lujo de escoger la obra? Es lo que el padre le establezca al siervo para que yo sirva y punto. Es lo que el padre me puso en el país, en el lugar donde él a mí me estableció. Pero hoy en día hay tanta inconstancia espiritual, tanta inmadurez en el llamado, que la gente hace lo que le parece. Y eso es pecado delante del Eterno. Seguimos con otra cosa muy linda, y ahí si miran la segunda diapositiva, es la mesa, ¿cierto? ¿Y qué representa la mesa? La comunión con el Mesías. Y esto es precioso, porque todos deseamos estar en la Nueva Jerusalén compartiendo con Él, ¿cierto? Ser dignos de sentarnos a la mesa, ser dignos de estar con Él. Y miramos aquí a Yeshua con los talmidín en la cena de Pesa, pero algo que representaba para estar en esa mesa se necesitaba pagar un precio. No cualquiera se iba a sentar con el Mesías a tomar vino, y eso representa que no cualquiera está al lado de un siervo, y no cualquiera estará al lado del Mesías. Tiene que ser gente de servicio y de entrega. En la mesa es el lugar de comunión, está relacionado con la idea también del sustento, del pan. Representa a Yeshua como el alimento de su pueblo, no como el maná en el desierto, sino especialmente en una relación más estrecha en este momento. La altura del altar era de 3 codos que estaba en la mesa delante de Yahweh. Si me ayudas a leer, por favor, Ezequiel 41, 22. Y recordemos que vamos a ver aquí algo muy importante de esa mesa que estaba debajo de los panes, porque había una mesa, ¿cierto?, debajo de los panes que estábamos aprendiendo ahorita, y es que representa que Yeshua era ese maná que iba a ser para el pueblo también. Y esa mesa representa comunión, servicio. ¿Qué dice Ezequiel 41, 22? Y dice, había también un altar de madera que medía 1 metro con 60 centímetros de alto y 1 metro con 10 centímetros de ancho. Las esquinas, la base y los costados del altar estaban hechos de madera. El hombre me dijo, esta es la mesa que está delante de la presencia del Señor. Entonces esa mesa ya entendemos por qué no era cualquier mesa, ¿sí?, sino era un lugar donde comunión con el Eterno, donde se sentaba el Mesías, ¿sí? Entonces es un lugar de servicio. Y en Ezequiel 44, 16, aquí se lo voy a leer, dice, ellos estarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa. Y subraya esto tan precioso para su vida, si lo cree, para servirme y guardar mis ordenanzas. Y cuando entran a las puertas del atrio interior se vestirán de vestiduras de lino, como llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren las puertas del atrio interior dentro de la casa. Turbantes tendrán de lino sobre la cabeza y calzoncillos de lino sobre los lomos, no se ciñerán cosa que los haga sudar.
Cuando salga el atrio exterior, el atrio de fuera del pueblo, quitarán sus vestiduras que ministraron. Imagínate lo celoso que es el Eterno. Y dejarán las cámaras del santuario y vestirán otros vestidos para no santificar al pueblo con vestiduras. Entonces démonos cuenta que primero el padre era celoso quién se sentaba a su mesa y las vestiduras eran solo para el servicio. O sea, quiere decir que cuando yo voy a servir en Shabbat, tengo que presentarme digno. En cualquier servicio que yo haga para el Eterno, no tiene que ser con cualquier vestidura espiritual. No puedo ir a la comunidad a servir de mala voluntad, mala actitud, cargado, airado, mirando mal a los demás, con una actitud soberbia, menospreciando a los demás. Yo tengo que pedirle al Eterno en la semana que lo que yo voy a hacer para Él sea digno, sea agradable, sea olor fragante. Prepararme espiritualmente en oración, cómo voy a servir con los adoradores, cómo voy a adorar al Eterno, cómo voy a danzar, cómo voy a servir para enseñarle a los niños la Torá, cómo voy a enseñar en el altar, cómo voy a servir en la puerta del Mishkan, cómo voy a entregar ese día mi servicio, pero ya la gente no ora para servir. Ya la carne ha tomado tanta fuerza que la gente simplemente va y cumple como un requisito, pero no lo mira como el Padre quiere que lo mire. Por eso dice Mateo 6 del 9 al 12, dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. O sea que cada Shabbat lo que hacían ellos presentar su mejor pan. Yo me imagino la dedicación de ellos para hacer ese pan. Yo me imagino el amor para estar en el sacrificio, en el lugar. Y así tenemos que tener nosotros amor para servir. Actitud correcta para preparar la mejor danza, la mejor adoración, el mejor servicio, la mejor ofrenda para llevarla al Mishkan cada Shabbat. Mi corazón tiene que soñar con que ese Shabbat el Padre se haya glorificado con lo que yo he hecho. Pedirle mucho al Eterno que me dé la humildad para no perder ese amor. Porque muchos comienzan con emociones y al comienzo todo lo hacen de buena voluntad, con amor, con pasión. Cuando pasas 10 años haciendo lo mismo, ay, ya esto me parece aburrido. No, pero otra vez volver a pararme en la puerta, no, qué mamera, yo quería ir a predicar. Y usted cuando ve que los verdaderos hombres del Eterno en el Mishkan dijeron, ¿otra vez hacer el pan? No, pero ¿por qué no me colocaron mejor a hacer el aceite? O me colocaron el fuego. Ellos no veían eso. Ellos solamente miraban que lo único que tenían que hacer era obedecer. Y algo que tenemos que cuidar el corazón es con la humildad que servimos, en el lugar donde el Padre nos pone, con el amor que lo hacemos, con la actitud correcta, porque finalmente el Padre, si tú lo haces de una manera soberbia, el Padre no se va a agradar de ese lugar que tú estás sirviendo. El calendero, si me ayudas a leer por favor Éxodo 25 del 31 al 40. Esta enseñanza es preciosa porque nos va a enseñar que definitivamente Yeshua hasta el día de hoy quiere que esto permanezca vivo en las quejilas que dicen amar a Yeshua. ¿Qué dice Shemó 25 del 31 al 40? Y dice la palabra: haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Todo el candelabro a sus decoraciones serán de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlo con 6 ramas que salgan del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullo y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salen del tronco. Los brotes del almendro y las ramas deben ser una sola pieza en el tronco y de oro puro labrado a martillo. Luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Los despabiladores de las lámparas y las bandejas
también serán de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Ahora vamos a leer Levíticos 24 del 1 al 4. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para alumbrado aceite, ¿qué? Puro de olivas, machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh. Es estatuto perpetuo, y subraya esta palabra, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el calendario limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Yahweh. Mira que el Padre vuelve y nos habla del oro, ¿cierto? Y el oro ya entendemos que representa la presencia del Padre. Pero nos habla de 7 luminarias divididas, 3 al lado izquierdo y 3 al lado derecho, y en la mitad algo muy maravilloso que era como una rama, ¿cierto?, de olivo. Esto representa las 6 tribus de Israel a un lado, las otras 6, mira que todos los panes y los números de las lámparas representan el remanente de Israel, 6 a un lado, 6 al otro, y en la mitad, pues ese árbol o esa rama representa al mismo Mesías, que iba a sostener las 12 tribus de Israel. A esto nos enseña también que el Padre no va a llamar a denominaciones, sino a un pueblo escogido y predestinado para ser ese remanente especial. No me habla tampoco del judaísmo de Hanukkah, como lo que agregaron los judíos, que es una fiesta también fuera de la escritura. Me enseña también que son 7 fiestas, 7 fiestas, 7 tiempos, donde el Eterno estableció escritos y que nadie le puede añadir y quitar. Tenemos que ser sujetos, así como el pueblo de Israel lo fue. No ser rebeldes y escuchar voces ajenas y extrañas a lo que no está escrito. Si me ayudas a mirar, por favor, ahí la figura de la menorá, y miramos que es el flor, mira esa flor tan preciosa, ¿cierto? Y miramos muy clara, 6 al lado, ¿cierto? Y 6 al otro. 3 y 3 y 1, 6 y 6, 7 espíritus de Yahweh. Los 7 tiempos, que son las 7 fiestas que está escrito en Levíticos. Dice que la menorá representa el alma, el carácter espiritual del ser humano, los anhelos que tienen, y la luz interna que brilla dentro de la persona que la ilumina, el Rúa de Yahweh. O sea que eso también nos representa a nosotros, ¿sí? Nosotros somos aquella menorá que el Padre tiene que alumbrar, y aquella persona que necesita de la presencia del Ruach HaKodesh. Uno de los elementos del candelero, que es mencionado varias veces, se constituye como las flores del almendro. Esas flores nos hacen pensar en la vara de Aarón, que había brotado y produjo flores y almendras, tal como vemos, si me ayudas a buscar, Números 17:8, que es la figura de la resurrección de Yeshua HaMashiach. O sea que nos estaba hablando algo profético a través de la menorá, y es que a futuro Yeshua iba a traer restauración a las 12 tribus de Israel, y que él era la luz para el mundo y los 4 vientos, y que él iba a permanecer para siempre. ¿Qué dice Números 17:8? Y dice la palabra, al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, echando brotes, floreciendo y produciendo almendras maduras. Quería decir que la presencia de él iba a hacer reverdecer a Israel. También esta palabra almendro lo encontramos en Jeremías 1, 11 al 12. Dice, la palabra de Yahweh vino diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, ve una vara de almendro. Y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Se estaba viendo al Mesías a futuro, que iba a ser la vara que nos iba a traer la restauración. Dice acá que el
candelero ilumina la mesa de los panes. Ya explicamos cuál era la mesa de los panes. Representa al Espíritu Santo que pone evidencia en la posición de los santos de Yeshua en el santuario. El candelario brilla, dice Números 8, en relación con la purificación de los levitas. Es el Ruach HaKodesh quien dirigió todo servicio para Yahweh y ser un motor. Significa que todo lo que hagamos para el Padre tenemos que primero purificarlo a través de ¿qué? De la presencia, de la oración. Tenemos que nosotros presentarnos como sacrificio vivo, como dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. Como sacrificios vivos nos tenemos que purificar para que asimismo lo que hagamos en la comunidad sea algo fuerte y agradable al Padre. El brazo central representa, acuérdense que había hablado de un brazo central, ¿cierto? Representa la luz de Yuhei Bajei, representa la sabiduría infinita. Los 6 brazos son la sabiduría del hombre, mira esto tan precioso. Los 6 brazos son la sabiduría del hombre y los caminos que tenemos para acercarnos a él. También representa las características del corazón que van a ser perfeccionados a través del Mesías. Los 7 cuerpos que conforman el calendario simbolizan los siguientes. 6 de ellos representan lo humano, ya que el número 6 representa al hombre, puesto que el hombre fue imperfecto, pero a través de Yeshua es perfeccionado. Y el 7º, el centro que representa a Yeshua como maestro inmortal. Si me ayudas a leer, por favor, Mateo 23, 8. Quiere decir que la perfección de ese candelero es Yeshua HaMashiach, y que a través de él todos nosotros somos purificados. Sin él somos creación simplemente carnal. Si no reconocemos a Yeshua como la luz de nuestro corazón, simplemente somos una persona común y corriente, pero no tiene nada de importancia. Por eso nosotros necesitamos al Mesías para ser perfeccionados. Por eso el número 7 representa la perfección. Quería decir que si no fuera el Mesías en medio de nosotros, nosotros no somos sino simplemente carne. ¿Qué dice Mateo 23:8? Dice, pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. O sea que él es el maestro inmortal. Quería decir que él era el único, verdadero y poderoso maestro para todas las generaciones y para las 12 tribus. En Apocalipsis 13:18 habla algo muy bonito, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número del hombre, ¿cuál es? 6, y su número es 666. Quiere decir que el número del hombre, la caída de naturaleza, es el 6, pero el 7 es la perfección de Yahweh. Las copas invertidas sobre las cuales se ponía el aceite representan que la luz espiritual es interior, emana de adentro y no desde afuera. O sea que el Padre nos llena de su Ruach HaKodesh para darle a otros. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso lo encontramos en Apocalipsis 4:5. O sea que tenía que ser alguien muy consagrado para poder iluminar. O sea, no podía ser cualquiera porque imagínate, estaba representando al mismo Mesías. Entonces no podía ser cualquiera. Miramos otra imagen ahí, si la muestras por favor. Y es el altar ¿de qué? De oro, ¿cierto? Y miramos al sumo sacerdote en su pectoral con las 12 piedras, ¿cierto? Que representan las 12 tribus de Israel, con sus vestiduras consagradas con el incienso. Y aún para acercarse a él tenía que tener una vida totalmente purificada, porque si representaba y llegaba a ese altar sin haber sido purificado, inmediatamente moría. Recuerde que en las vestiduras de él las campanitas sonaban, y si sonaban y no sonaban más, era que el hombre no estaba conforme a la voluntad del Eterno. Si me ayudas a leer Éxodo 30 del 1 al 10, ¿qué dice? Vamos a entender lo hermoso que es el altar de oro, y nosotros tenemos que ser ese altar. Nosotros tenemos que purificarnos en este tiempo más para el servicio, no ser mediocres en cuestión de hacer la obra en nuestra manera, en nuestra carne, ninguna obra que hagamos para el Eterno, seguir actuando en nuestra propia prudencia. ¿Qué dice el altar de oro en Éxodo 30 del 1 al 10?
Y dice, después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho, y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recuerda, recubre de oro puro las partes superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, un lugar de la expiación que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar, y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Adonai. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrenda de grano, ni ofrenda líquida. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pacto. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Adonai. Imagínate que recordemos lo que aprendimos, que la acacia, la madera de acacia cubierta con oro representa a Yeshua, ¿cierto? Pero algo muy importante que es el incienso, porque él llevaba ese incienso a presentarse y había un velo, ¿cierto? ¿Qué representa eso en el momento y qué representó en el tiempo de los talmidín de Yeshua? En Lucas 1, versículo 9 dice, conforme a la costumbre el sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando en la hora del incienso. Acá representa las oraciones de los justos. Esa oración es ese aroma que sube como olor fragante. O sea que cuando las personas oran y claman delante del Padre, es ese incienso que se está representando aquí en la tierra, y el Eterno lo ve cuando es de corazón, un corazón de verdad contrito y humillado, lo ve como un olor fragante. Y eso también lo encontramos, si me ayudas a buscar, Apocalipsis 8, del 3 al 4, significa la intercesión. Cuando un pueblo intercede, cuando un pueblo ora, cuando un pueblo clama, así como en ese momento subía ese incienso, ese aroma, así representa que nosotros no podemos perder la intimidad, la oración, el clamor por no solo por nosotros, sino por la familia, el clamor por el pueblo donde el Padre nos puso, por la nación en donde estamos. Tenemos que clamar, porque esa es la oración que el Padre busca, una oración en espíritu y en verdad, una oración que toque el corazón del Padre, una oración sin mancha, sin pecado, sin arrogancia, sin prepotencia, sin imponerle al Padre, sino con un corazón que de verdad nos quebrantemos y dejemos que Él ore de la manera que tenga que orar. ¿Qué dice Apocalipsis 8 del 3 al 4? Y dice, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró delante del altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo que Yahweh como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Yahweh subió hasta la presencia de Yahweh desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces mira que el incienso era capaz de preservar la vida y proteger a aquel que iba y se presentaba ante el altar. No podía ir sin ese utensilio, tenía que ir
todo como tal el Padre se lo había ordenado. Eso significa que el ministerio de protección estaba confiado en el sumo sacerdote mediante el ministerio del altar del incienso. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y capas de oro llenas de incienso. Imagínate que son las oraciones desde acá, de los verdaderos justos que protegen la tierra. O sea, que la oración tiene poder. Claro que sí. La oración es el arma más fuerte que no podemos perder. Y dice acá, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim, de los santos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando un hijo, una hija ora, es la cobertura espiritual, así como en el Mizcán era la cobertura para el sumo sacerdote y sin eso no podía ir a presentar ofrendas sin ir primero con el incienso, sin ir y purificar ese aroma especial. El Padre sabía que a través de eso estaba diciendo que sin oración y sin santificación el sumo sacerdote no se podía ir a presentar. Esto nos enseña que nosotros no podemos dejar de orar por nuestras familias, no podemos dejar de orar por nuestro país, no podemos dejar por nuestro ministerio. Tenemos que clamarle al Eterno todos los días. Decía que ellos se presentaban de día y de noche, ¿cierto? Y a mediodía también, ¿cierto? Quería decir que ellos estaban como Daniel, tenían una intimidad continua. No bajaban la guardia, no dejaban de interceder, no dejaban de clamar, porque sabían que la única protección que ellos tenían era ese. Así que nosotros la única protección que tenemos es la oración, es la intercesión, es la oración, es el ayuno. Esas armas espirituales no las podemos quebrantar, no las podemos descuidar. Aquí vamos a culminar y es que en resumen vemos ahora que el incienso representa el ministerio de la intercesión. Los que anhelan ese ministerio ya saben qué están haciendo. Están cubriendo los pastores, están cubriendo el país donde se encuentra, está cubriendo los siervos de la comunidad. O sea que son unos siervos y unas siervas que traen libertad y que traen aún cobertura espiritual. Ahora vemos cómo este ministerio de intercesión descrito por el incienso del altar de oro, incienso que es cumplido a través de Yeshua, es el poder de la sangre y la intercesión de Yeshua. Ahora usted puede entender mejor que el velo del templo se rasgó cuando Yeshua pagó el precio, o sea que Él iba a ser nuestro intercesor, que ya no necesitaba el velo que hablaba ahí, sino que el Padre a través del precio de la sangre iba a quitar ese velo como señal que ya podíamos entrar confiadamente por medio de nuestro Salvador. El pago del precio por nosotros es para ser capaces de tener acceso a través del velo a la misma presencia de Adonai, tener que morir para poder confiar que a través del sacrificio nosotros podemos ser purificados. Si me ayudas a leer, por favor, Hebreos 7, del 24 al 26. Quiere decir que el Yeshua nos ha amado mucho, porque antes ellos tenían que prepararse un año para poder hacer eso. Y nosotros ahora solo es tener un corazón humilde, disponernos todos los días a buscar, a entregarnos en oración, en humillación al Melec, no descuidarle el altar, no descuidar la ofrenda diaria que es la oración. No descuides en tu corazón, en tu casa, en tu ministerio, no descuides la oración, no descuides el ayuno, que es el arma que te va a sostener hasta que Yeshua te lleve a su presencia. No dejes que Satanás dañe tu relación con él, no permitas que un trabajo, las ocupaciones de este mundo te aparten de la intimidad, te aparten del amor por él, porque si tú descuidas, Satanás fácilmente puede apagar tu lámpara. Y si tu lámpara se apaga, vas a morir espiritualmente. Por eso algo que busca Satanás es que no haya tiempo en los últimos tiempos que estamos, que la gente esté esclavizada al trabajo, a las cosas de este mundo y apagar la presencia en los corazones. Por eso es tan peligroso caer en lugares donde nos esclavicen, donde nos quiten comunión y relación con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Hebreos 7, del 24 al 26? Dice, pero dado que Yeshua vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen
a Yahweh por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Yahweh a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado para los pecadores y se les ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Mire lo hermoso. Si Yeshua es nuestro intercesor ante el Padre, ¿qué pasaría si quitáramos a Yeshua de nuestra vida? Moriríamos espiritualmente. Quiere decir que nosotros tenemos que amar a Yeshua, obedecer sus mandamientos, permanecer en intimidad, permanecer sirviendo. Pero cada día que estudiamos los utensilios nos está enseñando cómo actualmente tenemos que ser. Esos utensilios el Padre los dejó escritos con un propósito, y es que el pueblo aprendamos a ser humildes como ese pueblo, que ellos obedecían tal como el Padre les daba la ordenanza. Ellos no eran un pueblo rebelde, ni un pueblo soberbio, ni un pueblo que hacía las cosas a su manera. Y eso nos enseña que tenemos que restaurar en nosotros la humildad y la obediencia de cómo el Padre en estos tiempos quiere que hagamos la obra, a la manera de Él, no a nuestra manera. Buscar el rostro en intimidad y en relación para que lo que hagamos sea como olor fragante para Él y no sea como simplemente cumplir un requisito en esta tierra. Si hasta el día de hoy tú estabas sirviendo a tu manera, a tu parecer, se te había olvidado lo hermoso que es hacer la obra del Eterno, arrepiéntete, pídele perdón al Padre. Si por un momento tú pensaste que el estar haciendo algo era una carga, eso es pecado delante de los ojos del Eterno, porque nada de lo que hagamos para el Padre es carga, todo es amor. Y es poco comparable al sacrificio de nuestro Mesías. Lo que hagamos no es nada, lo que ofrendemos no es nada, lo que damos en la comunidad donde el Padre nos puso no es nada comparable a lo que el Mesías hizo por nosotros en el madero. Y si nosotros entendemos que el servicio, lo que llevemos al templo, la ofrenda, lo que hagamos para Él, es en gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros, nunca vamos a perder el amor para hacerlo. Siempre vamos a dar lo mejor, siempre va a ser un gozo el darle al Padre todas las cosas que Él nos pida, a la manera correcta, a la manera que nos ordena y no a la manera de nuestro corazón, que nuestro corazón sea guardado en orgullo, en altivez, en rebeldía, de caer en la trampa de Satanás y olvidarnos que Él nos dejó algo para hacer en esta tierra, y si lo hacemos hasta el último día con el mismo amor, el Padre nos lo va a recompensar en la Nueva Jerusalén. Así que guarda el corazón de la manera que estás sirviéndole al Padre. No te canses de hacer la voluntad del Padre, no te canses de servir, no te canses de ofrendar, de diezmar en tu comunidad, no te canses de dar lo mejor para Él, porque el día que eso pase en tu corazón, Satanás va a poner en ti rebeldía y Satanás te va a apartar del llamado y te va a destruir no solamente a ti y a tu familia, porque Satanás lo que quiere es gente rebelde, gente que no obedezca y gente que sea desagradecida con Él. Así que guarda tu corazón y que esta instrucción te permita entender que el Mishkan somos nosotros y que Yeshua es esa lámpara que está encendiendo las naciones de la tierra de los cuatro vientos y que Él viene por gente que arda por su presencia. Así que con esta introducción del significado de los utensilios del Mishkan comenzamos. Entre 8 días vamos a seguir estudiando porque es hermoso este tema. Sé que el Padre va a cambiar la actitud de tu corazón para el servicio y sí que vas a entender lo privilegiado que eres cuando el Padre te establece en un lugar para servir. Así que el Eterno guarde esta instrucción en tu corazón y te enseñe que el servicio es lo más hermoso que te puede pasar aquí en la tierra. Que el Eterno te bendiga. Shalom, shalom.
Levanto mis manos hoy a ti, Yahweh, rogando en tu presencia que me perdones y aceptes mi corbán. Con todo mi corazón, Yahweh, te quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Levanto mis manos hoy a ti, Yahweh, rogando en tu presencia que me perdones y aceptes mi corbán. Con todo mi corazón, con todo mi corazón, Yahweh, te quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme.